¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en nuestro segundo episodio de nuestro podcast, Pistacho Podcast. No te rías de nuevo, Juan Carlos. Bueno, muy agradecidos de estar nuevamente acá con ustedes conversando de muchos temas. Recuerden que Pistacho Podcast es el lado más crujiente de la innovación, así es que vamos a tocar diferentes temas. Y el día de hoy estamos tocando uno que a mí me apasiona muchísimo, que es el de la educación en el país, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para que ésta se desarrolle mucho mejor, para que estemos desarrollando, ¿no?, tecnología con el capital humano necesario, ¿no? Entonces, usted se ha preguntado, bueno, iniciamos con esta pregunta que me gustaría que lo contesten. Se han preguntado por qué no hay, ¿no?, unicornios en el país, ¿no? Ahí sería bueno, quizás, Yanni, que expliques qué es un unicornio, porque la gente debe estar pensando... Ya me estaba yendo de largo, ya. decir, ¿esto es innovación o por qué estamos hablando de unicornios? No, los unicornios son empresas, ¿no?, startups valorizadas en más de $1.000 millones, ¿no? ¿Y por qué en el país no hay? Porque en Argentina, en México, en Brasil, ¿no?, hay muchas de estas startups, ¿no?, creadas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí para que no tengamos este tipo de empresas, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar un poco de la educación, ¿no?, y por qué no tenemos, pues, startups en el país, ¿no? A ver, Juan Carlos, sí. ¿A quién tenemos hoy? Entonces, para poder tocar ese tema, hemos traído a alguien que es bastante cercano a mí, a Yanina, ¿no? Un compañero, un amigo, colega, que ha pasado con nosotros, pues, diversos momentos afortunados y desafortunados dentro de la gestión de la innovación. Está con nosotros Sebastián Caballa, que él es ingeniero mecatrónico de la Católica, y también, al igual, y por eso es que nos conocemos todos acá, en algún momento también estuvo en la maestría de gestión de la innovación de la misma casa de estudios, ¿no? Y ahí, como ven, Sebastián tiene un montón de cositas locas a su alrededor. Es porque Sebastián es creador de Ropi, un robot diseñado para acompañar a niños hospitalizados que interactúan en 5 lenguas nativas, ¿no? Entre ellas el quechua, el ayánica, el quechua chanca, el shipibo conibo, entre otros. Y actualmente no solo eso, sino que también se desempeña como docente e investigador del Departamento de Ingeniería de la PUC. ¡Wow! Es decir, currículum grande para sus... ¿Cuántos? 23. No, 23 no, 28 años. 28 años. Voy a decir un currículum grande para su pequeño tamaño. Que dijo que... No. Está bien. Para la edad que tiene, pues tiene 26 años, ¿no? Sí. Y sorprende mucho esta capacidad que tiene de creación. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal? Qué gusto. No, gusto. Gracias a ustedes más bien por invitarme al programa. Muy feliz de poder estar con ustedes. Me encanta que estés aquí y puedas compartir tu experiencia, y a través de esa experiencia, ¿no?, poder entender qué pasa con la educación aquí en nuestro país, ¿no? Yo mencionaba en esta introducción a lo larga, ¿no?, que en el país no hay un unicornio, ¿no? Estas empresas valorizadas en más de $1.000 millones, ¿no? En tu caso, por ejemplo, tú ya has trabajado diferentes proyectos, de repente lo vas a comentar en algún momento, ¿no? Uh-huh. El Ropi es uno de ellos, un robot que hace y que cumple una función maravillosa, ¿no?, de acompañar a los niños enfermos. Y otros proyectos más que tienes. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu educación? O sea, desde el inicio tú sabías que querías irte por el lado de ciencias, de la creación, de la ingeniería. ¿Cómo pasó? ¿Qué ocurrió? Ya, les cuento un poquito. Quería hablar también sobre los unicornios, pero fácil, lo dejo un poquito más adelante. Sí, perfecto. Para que lo podamos tener ahí bien concreto. Y bueno, recordando lo que pasó con Sebastián hace unos años atrás, la clásica del ingeniero es, a mí me gustaba desarmar cositas en mi casa, se me cayó el control remoto, lo vi partido y quise pues armarlo de nuevo, ¿no? Son cositas que de alguna manera te van dando curiosidad. Y justo ya varias personas con las que he conversado me dicen, oye, tú eres bien curioso, ¿no? Incluso otros amigos que no son tanto de ingeniería me dicen como que, de un momento a otro, oye, tú eres nerd, ¿no? y sí, antes era un poquito bien cliché, pero ahora es como que, sí, efectivamente, ¿no? Sí estamos dentro de esa onda. Y bueno, todo empezó ahí, ¿no? Como, ¿qué pasaría si armo más cositas con Lego? Si armamos de repente cosas que no están en el manual, ¿no? Como para que vayas plasmando tu casita, tu persona, tus ideas. Y por ahí empezaba la cosa.
Eso, más que mi familia, pues el único ingeniero que estaba por ahí era mi papá. Y su forma de pensar es bien de ingeniero. Me di cuenta después ya cuando estaba en ingeniería que busca resolver problemas con cualquier cosa que tengas a la mano. Y uno se siente muy bien como ingeniero cuando lo resolvió y luego por ahí te diste cuenta de que efectivamente fue bueno tener la respuesta súper rápido en ese momento. Eso. Luego ya, por ejemplo, mi papá me impulsó a meterme un poquito al lado de ingeniería, por más que yo de repente quería irme a otros lados. Me di cuenta que no era bueno en letras, me fui para ingeniería efectivamente. Y ya, ahí empezamos. Qué loco, ¿no? Generalmente la gente hace al revés. Es como que uno no es bueno en números y, bueno, te vas a letras. Eso eso es cierto. Y recordando un poco estos libros que yo he leído sobre Ken Robinson, ¿no? Sobre Salman Khan, ¿no? Que hablan un poco de la educación, ¿no? Y cómo tiene que cambiar, ¿no? Para crear las nuevas generaciones, ¿no? Que van a tratar con la tecnología, ¿no? Con esta nueva sociedad. Pero mencionan algo importante que tú ahorita lo estás comentando, que es que me gusta hacer, ¿no? Lo que quiero hacer, ¿no? Arreglar cositas, ¿no? Y de ahí viene tu habilidad, tu curiosidad, ¿no? Como le decías, Ken Robinson, como les decía, ¿no? Ken Robinson quiere que el colegio trate de encontrar, ¿no? Esa habilidad, esa creatividad propia, ¿no? Y tú sentiste en el colegio, ¿no? Que el profesor, ¿no? Encontró en ti, oye, te gusta muchísimo armar cositas, ok, vamos a desarrollarla, vamos a fomentar. El colegio te ayudó a encontrar eso, o sea, tú lo encontraste, pero te ayudó a fortalecer, a promoverlo, a fortalecerlo, no lo sé. De hecho, no quiero hacerle ni cherry ni el contra cherry a mi colegio, a mis dos colegios, pero está bien, eso es claro, ni el cherry bueno, ni el contra ¿no? cherry a los dos colegios en los que estuve. Uno muy conocido que es el colegio chino en su momento al inicio y otro que era pues más desconocido que se llamaba Trilce, luego se llamaba Trento y mutó muchas veces de nombre hasta que desapareció parcialmente. De hecho, en el primer cole sí había laboratorios bacanes y yo no los apreciaba en su momento. Cuando me fui a ese cole me di cuenta de que hay otros colegios más como universitarios, preuniversitarios, Claro. que, claro, no tienen mucha, de repente, motivación para que vamos a jugar fútbol, vamos a hacer química, física, ¿no? Cositas como experimentos. Pero en esa línea, cuando me di cuenta que me gustaban cositas, le dije a mi papá, que era justamente la persona que tomaba como las decisiones más familiares, o de a qué curso te vas a inscribir tú, o hay la que se inscribe, o la mamá que se inscribe y demás. Entonces le decía, oye, me gustaría entrar a un curso de robótica. Y bueno, algo raro que pasaba en mi casa es que me decían que no. Ya luego tuve en chance en la universidad yo solito meterme y tomar esas decisiones y ahí entré. Entonces, de alguna manera, es como cuando tu papá de repente en las películas antiguas te decía, no puedes hacer rock, y ese hijo terminaba tocando pues la guitarra principal. Algo así. Algo así pasó contigo. Exacto. Mira, o sea, en verdad, qué interesante porque o sea, das a entender justamente tu interés y además tu quizás necedad de poder continuar con tu camino más allá. Entiendo de que el propio colegio quizás, no sé si lo motivara o no, pero y entiendo que cuando mencionas el colegio preuniversitario en sí es porque justamente esos colegios tienen pues más una modalidad de prepararte para el examen de admisión, ¿no? Esa es la idea. Exacto. No tanto como generar algo nuevo, sino a rajatabla que te sepas todos los ejercicios necesarios para poder ingresar. Exacto. Y ahí, para retomar un poco la pregunta de mi compañera Yanina, justamente cuando tú ves el tema de la educación y cómo la educación aterriza o influye en la innovación, en alguno de estos espacios, o cómo es que tú empiezas a mirar el tema de la innovación como innovar para quién, ¿no? Ah, de acuerdo. O sea, porque claro, generalmente uno es innovar, pero innovar también tiene un propósito, que puede ser un propósito de mercado, puede ser un propósito social. ¿En qué momento tú decidiste tu propósito en innovación? De acuerdo. Yo era un ingeniero normal o típico ingeniero. Ingeniero normal. Claro, cuando uno entra a la universidad entra como el típico, no sé, estudiante de Derecho, estudiante de Ingeniería y demás. Entonces uno vivía para pues tener buenas notas, llegar a casa tranquilo, ¿no? Y pasar el siguiente ciclo tranquilo. Hasta que poco a poco fui conociendo personas como dentro de la línea extracurricular. Ya no era por un curso que conoces a la gente, sino que porque tú te metiste a consultar con unos amigos, con unos profesores, con unos jefes de práctica, qué otras cositas se pueden hacer en la universidad. Y así uno me contó algo como, mira, yo hice este desarrollo aquí en el laboratorio, al costado de donde estudiamos, y hace 2 semanas estuve en Suecia presentándolo para una conferencia. Entonces, de ahí como íbamos conversando como
el desarrollo que tú haces lo puedes presentar en este lugar, te vas de paseo, compartes tu trabajo y es una bonita experiencia que te vas a llevar. Y es parte de la chamba del investigador. Y ahí empezó un poquito la curiosidad de, claro, también me gustaría aprender, compartir esto que se va aprendiendo y pues darte tu viaje, ¿no? De alguna manera parcialmente financiado por la universidad y si no fuera el caso, pues ya de forma independiente, ¿no? Ahí empezó la cosita. Okay. ¿Y cómo le dimos el toque de repente de finalidad social? En esa línea de búsqueda de oportunidades tuve una pequeña pasantía que fue en Colombia, pero la pasantía se llamaba Escuela de Innovación Social. Y eso fue, creo yo, muy clave en mi caso y en los casos de los compañeritos con los que fuimos, que éramos todos peruanos, porque nos dijeron que todo lo que hacíamos desde el área de sociales, por ejemplo, desde el área de letras o economía, o incluso de ingeniería, que era yo el único ingeniero en ese caso, tenía un toque de ayudar a alguna persona que lo necesite. Claro, el valor público, ¿no? Exacto, y por más que fueron 2 semanas únicamente, uno vuelve cambiado de ese tipo de, claro, de pasantías o de ocasiones. O ¿no? sea, asumo ya te mostraron ejemplos de Colombia, Por avances, supuesto. ¿no? O sea, que tienen, creo que el de Medellín. Y claro, y no necesariamente tecnológicos, eran más avances como, mira, yo sé que con un motor tú puedes mover cositas, pero ¿qué pasaría si con ese motor tratas de rehabilitar el dedo de tal persona que ya no puede moverlo? ¿No? Y nos mostraban cosas tan sencillas tecnológicamente que tenían mucho efecto social que de alguna manera nos cambiaban la forma de ver, ¿no? Porque como ingenieros decíamos, tú tienes que crear de repente el carro último modelo, el celular así top, ¿no? Pero allá la forma de pensar en la ciudad de Medellín era más como, habían alumnos que invertían, por ejemplo, en colocar un tachito inteligente ahí pegado con un mensaje muy sencillo. Ese mensaje cambiaba la forma en la que tú botabas la basura y ya no la tirabas a la calle, sino que lo guardabas ahí. Te daba ganas de guardarlo ahí. Tecnología, no había motores, no había batería. Solamente era un mensaje muy potente y una cajita de plástico especial. Bueno, sí, pues a veces no es necesario que tu desarrollo, producto, servicio tenga el componente tecnología, ¿no? Totalmente, claro, para que pueda impactar de alguna manera, ¿no? Beneficiar a las personas, ¿no? Y hablando de capital humano, ¿no? Que lo mencionamos en algún momento, Claro. ¿no? ¿Consideras a Sebastián un gran capital humano, Juan Carlos? Yo sí lo considero. No, sí, ¿no? es una promesa, es la ¿Por qué? promesa de su generación. Porque ha No tenido, digan eso. ha recogido, claro, porque tú has Cero recogido presiones, Sebastián. lo bueno de la educación, ¿no? Has tenido la posibilidad de asistir a un colegio que te ha motivado, ¿no? Ha fomentado esa curiosidad, ¿no? Tus habilidades. Has tenido la oportunidad de ir a una universidad, ¿no? Es cierto. La católica, ¿no? Que te ha ayudado mucho también en tu pregrado y, bueno, últimamente con tu posgrado, ¿no? Entonces, la educación es muy importante y tú has sabido desarrollarla, has sabido aprovecharla, ¿no? Mencionaste en algún momento que tú sabes por qué no hay startups, ¿no? Sí. Uno de los componentes es la falta de capital humano, así como tú, ¿no? Imagínense a 20.000 Sebastián, ¿no? En el país haciendo desarrollo, ¿no? No. O productos, ¿no? Entonces, No crean. el capital humano es importante para crear, ¿no? Startups de $1.000 millones o más, ¿no? Y cuéntanos por qué mencionaste de que tú sabes exactamente por qué no hay startups en Perú. Bueno, la idea que yo tengo desde lo que he estudiado con ustedes también, parte de mi estudio ha sido también con ustedes, bonitos momentos. También cuando he estado por allá en Colombia, cuando he estado en algún momento en España también en una especie de conferencia pasantía, ¿no? Y con todas las personas con las que he podido conversar o contactar, me doy cuenta de algo. Por ejemplo, el entorno colombiano, justo lo que tú estabas comentando hace un momento, tienen todo un ecosistema en el que en un solo edificio aparece la gente que quiere crear cosas, los que tienen el dinero para poder hacerlo, o sea, la empresa, y también aparece lo que vimos justamente en la maestría, ¿no? El gobierno. Entonces, cuando tienes a los tres juntos, articulan bien bacán y pueden crear cosas chéveres. Como ¿no? los parques tecnológicos, algo así. Exacto. Es una especie de parque tecnológico, ¿no? Que, bueno, en síntesis podría ser un edificio, podría ser tal cual un parque, por ejemplo, ¿no? Y lo bacán es que el ejemplo más cercano a una persona súper innovadora en la TAM es el amigo colombiano que es el creador de Rappi. Ya. Él creó como uno de los unicornios más conocidos que usamos en el día a día, ¿no? Allá afuera vi un poquito de comida, seguramente llegó en Rappi también. El mío, claro. O similar. Entonces, ese amigo siempre se dedica a formar como bastante capital humano joven que quiera entrar en el mundo de la innovación. Lo que él aprovechó es que su producto es digital. Como su producto es digital, no tiene que tomarse mucho tiempo en prototipar y probar. Exacto. Entonces, puntualmente en mi caso, que trabajo con más que nada hardware o productos que se pueden tocar como tal, me cuesta mucho el hecho de conseguir primero dinero para poder fabricarlo y testearlo.
¿no? Porque si lo quiero probar, tengo que mandar a imprimir mis piezas en 3D, por ejemplo, que toman al menos unas 8 horas, por ejemplo, cada piecita, ¿no? Claro. Dependiendo del caso. Luego llevarlo, en mi caso, al hospital. Para llevar un producto al hospital tienes que desinfectarlo químicamente, tienes que pedir aprobación de, por ejemplo, los padres para que los niños estén, pues, check con todos los permisos. El hospital, pues, es del Estado, entonces el Estado también es súper burocrático en esas Sí, partes, ¿no? un poco complicado. Entonces, el probar tecnología de física es un poquito más complicada que la digital. Y bueno, yo te diría que no hay muchos unicornios en nuestro país, principalmente, no tanto por el capital humano. También me di cuenta que tenemos casi las mismas capacidades y ideas creativas que los amigos que están por allá en Europa, ¿no? De hecho, ahora que tenemos pues internet por todos lados, podemos enterarnos al toque de lo mismo, ¿no? También tiene que ver con las herramientas que ellos tienen para poder crear. En mi universidad, justamente yo trabajo en la parte de ingeniería mecatrónica. Entonces tenemos un bracito robótico, imaginemos como el micrófono que tengo ahorita frente a mí, pero está solamente para que lo pueda usar el profesor tal. Okay. Y si tú eres un alumno, tú con el profesor los pueden usar. Mientras que en una universidad de repente top del mundo con un poquito más de presupuesto, o ya bueno, el doble, triple presupuesto, siendo sinceros, tiene pues, así como si fueran cabinas de internet, un montón de bracitos robóticos para que los alumnos lo usen solitos. Entonces ahí hay una diferencia en las herramientas que tienen, ¿no? Okay. Entonces sería quizás la capacidad o la experiencia de los alumnos dentro de las universidades lo que también podría limitar este tipo de avances en innovación. O sea, si solo tienes, o sea, si puedes tener bastantes ingenieros, pero si no tienes cómo estos ingenieros prueben, ¿no? Pero también has mencionado, por otro lado, ya más allá del estudio dentro de la universidad, por ejemplo, en lo que sería la inversión o el prototipado de lo que tú haces, tú encuentras dentro de tu experiencia que en la universidad o otro tipo de agentes o agentes del tercer sector o agentes públicos o privados invierten, están interesados en eso. Sí, de hecho la universidad ha cambiado mucho su figura. Ya. Antes no existían los concursos de creatividad o de creación de productos, ni siquiera se consideraban de repente a los productos audiovisuales como parte de la innovación. Ahora cambió pues la forma de ver la cosa y ahora hay concursos de investigación para crear productos físicos o de salud o digitales. Hay otros concursos orientados a la creación, que son contenidos pues o artísticos o de producción audiovisual, por ejemplo. Y hay uno más que me estoy perdiendo, pero no es igual de ingeniería como tal, ¿no? Claro. Incluso está como dirigido a diversas partes. Entonces, por ese lado, la universidad ahora sí está dando más oportunidades y otras universidades también lo están haciendo. Y ahí me genera una consulta que, bueno, siempre es como la pregunta que queda en el aire, ¿no? O sea, porque tú mencionas de estos concursos, efectivamente, ya ahora la universidad o las universidades fomentan. Uno gana esos concursos y ¿qué pasa con ese proyecto? O sea, ¿hay seguimiento a eso o de lo que tú has visto son proyectos que luego se esfuman? Porque, claro, si hablamos de que ahora sí hay más apertura, no puedo decir bastante, pero más apertura que antes a promover la innovación de este tipo en el ámbito universitario, quizás también en el técnico, ¿qué pasa con esas innovaciones? ¿Dónde se quedan? Ok, son dos cosas. Primero, desde el punto de vista de la universidad, que de alguna manera también está guiado pues, por el gobierno, ¿no? Por ejemplo, así como el Minedu lidera o va indicando qué es lo que tienen que aprender todos los estudiantes en el país, tanto privados como públicos, de igual forma existe pues nuestro Concitec, nuestro Prociencia, ¿no? Que van diciendo qué es lo que tienen que hacer ahora para poder ganar grandes fondos, las universidades. En esa línea, justamente, la universidad pues ahora lo que está haciendo, aparte de dar pues fondos de creación, fondos de producción audiovisual, fondos de investigación y demás, es también educándonos tanto a los trabajadores como a los estudiantes en cosas que no veíamos antes. Transferencia tecnológica, trabajar con empresas, por ejemplo, ¿no? Y me vas a disculpar, Juanca, pero ya me perdí. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era justamente, ¿qué pasa o sea, después de ganar el concurso? ¿Cómo es que esas innovaciones no se nos pierden? Ok. O sea, o sea, de lo que tú has visto en tu experiencia, ¿no? ¿Qué innovación que haya ganado este tipo de concursos? ¿Tú has visto que ahora sigue creciendo? Ya. La cruda es que en realidad el trabajo del profesor, que también es investigador usualmente,
es justamente hacer que su laboratorio, su trabajo, siga subiendo de nivel. Ya. En esa línea postulas a un fondo de investigación, imaginemos $500,000 para hacer toda tu chamba en 2 años y medio y pagarle a las personas y demás. Y el propio profesor también se paga, pues, ¿no? Efectivamente, si es que gana el concurso. Cuando el contrato de 2 años y medio o 1 año y medio o 1 año acaba, el profesor pues tiene que buscar otra forma de seguir chambeando. Entonces, puede seguir esa línea del proyecto o la puede dejar de lado y pues trabaja en otra cosa diferente. Al dejar de lado el producto o el proyecto, esta cosita que creamos hace un rato, la dejamos pues ahí abandonada, ¿no? Y no es hasta que otro de repente alumno o otro fondo salga relacionado a este campo, lo reviven. Ok. Y Hablando de lamentablemente esas pasa eso. cositas, esas cositas, cuéntanos un poco Sí, porque de qué se yo creo trata. que las personas están esperando Mirando saber qué es parece este un juego de calzón. Legos. A ver, ¿qué Ah, son? ok. Sí, de hecho, lamentablemente es un poquito así cliché porque la impresión 3D es una tecnología que uno la ve de repente en llaveritos, en lámparas y demás, ¿no? Y parte de las clases que hago es comentarle a los chicos que esa es la primera vista que tenemos en Reels, en TikToks y demás, pero podemos hacer cosas muy útiles, como por ejemplo prótesis impresas en 3D, Exacto. que es una de las chambas que también hago en la universidad Muy y valioso, fuera de la por cierto. universidad. Claro, tiene mucha utilidad, mucho impacto y sobre todo bajo costo, ¿no? Para nosotros. Exacto. Y bueno, cositas, por ejemplo, como estas, son carcasas para productos electrónicos. Los propios alumnitos son los que diseñan estas cosas, las fabricamos en 1 hora, 2 horas, y finalmente pues la prueban y me dicen, profe, sí, efectivamente, el agujerito de 3 milímetros funcionó. Otro me dice, bueno, yo lo fabriqué no de esta manera, sino que lo fabriqué parado y se me rompió una parte, ¿no? Y ellos se van dando cuenta, pues, de las cositas que van haciendo. Pero Cosas... qué bonito, ¿no? Qué bonito que un joven como Sebastián, ¿no? esté fomentando estas curiosidades, esas habilidades de estos alumnos, ¿no? Pero, bueno, como esto es un programa que habla de lo bueno y lo malo y lo feo, ¿no? De la innovación, ¿no? Que Sebastián ya mencionó los 3, ¿ah? Lo bueno y lo malo y lo feo. Sin ¿no? querer, queriendo, lo ha ido... Yo creo que lo bueno nada más hasta ahora, ¿no? No, ha dicho la A ver, cruda, lo ha dicho malo y lo la feo, cruda la y ha cruda, pero ya lanzado... sabemos que el problema siempre es dinero, ¿no? En No, el pero país no- para innovar, ¿no? Pero no solo dinero, Sebastián... Y la conexión, ¿no? Entre el Estado, la academia y la empresa, ¿no? Eso Pero sí. también el recurso, o sea, los recursos y herramientas que tiene el propio estudiante para poder probar. Las ¿no? herramientas. Lo que pasa es que muchos jóvenes, ¿no? tienen esas herramientas, ¿no? No tienen una educación, ¿no? Primero la básica, regular, ¿no? Donde los ayuden a motivar, como te ha ayudado a ti a motivar el colegio, ¿no? Esta habilidad de crear cosas, ¿no? Y luego no muchos pueden acceder a una universidad. Entonces, cuando yo mencionaba el capital humano, ¿no? Es que creo que el Estado todavía no está alcanzando, ¿no? ese nivel donde todos los alumnos tengan la misma capacidad, ¿no? para poder resolver problemas, para que tengan criterio, ¿no? para que sean creativos, ¿no? Porque ver a Sebastián, que es un ingeniero muy valioso, ¿no? Y es un ingeniero que habla mucho. Hay ingenieros que no hablan mucho. Es porque en el colegio, él es la un unicornio, universidad, ese es. no los han desarrollado y tampoco los han motivado. Si No. en sí es un unicornio nuestro Claro. De querido hecho, Sebastián, ¿no? yo no hablaba nada antes de... ¿Qué de te que- ayudó a ti a desenvolverte? Porque ser un líder, ¿no? Para poder mover cosas, crear cosas, también es parte de la innovación. ¿Qué Ok. te ayudó a ti a hacerse líder? De hecho, como digo, ¿no? Yo era el típico ingeniero de repente más calladito, no buscaba cosas, ¿no? O sea, ni siquiera le pedía ni a mi compañero ni a mi compañera, pues, oye, préstame un lápiz, ¿no? Me falta un lápiz y se me ha roto, ¿qué hago? Prefería de repente salirme del examen o algo así, ¿no? Lo que pasó fue que en realidad entré a trabajar dentro de mi pequeña universidad, bueno, dentro de mi pequeña carrera, porque era más o menos reciente, había una asociación de estudiantes. Y me dieron una chambita que era fomentar que los alumnos puedan entrar más en el campo de crear cositas, conectar con alguna empresa en lo posible, de algún egresado, ¿no? Y de alguna manera la chamba me hizo obligatoriamente conversar con personas. Compañeros que no conocía, egresados, y de alguna manera contactar con nuevas empresas. Y ahí poco a poco ya me di cuenta de que, oye, sí, ¿no? Si hablas un poquito más lento, te van a escuchar. Si de repente cambias tu tonalidad, también te van a Te escuchar. ayudó así a desenvolverte. Claro, y ahora que ya pues he dictado desde el año 2021 con alumnitos de la universidad, pues ya Ya estás. totalmente suelto, ¿no? Hasta te puedo hablar un tema que no sé. Es más, ustedes no saben si yo sé de lo que estamos hablando ahorita. Ah, ya, fácil, es full chat GPT y... Claro, está justo detrás de las cámaras ahorita. Mi compañerito Pero ChatGPT. ahí justo te iba a preguntar, y algo que has mencionado ahorita justo, es de lo que estás mencionando de esta oportunidad que te dio la universidad para que puedas
guiar a nuevas mentes. Ujú. ¿Tú consideras que la innovación, como está ahorita dentro de esta universidad o de las universidades Ujú. que ven temas de innovación, innovación tecnológica, innovación social, se acercan más al ámbito privado o están más cerca de poder interactuar con el sector público, por ejemplo? ¿Hay más innovación hacia lo social, que sería más quizás hacia el lado público, o consideras que la innovación que se hace en el Perú en el día a día va más hacia un interés tecnológico privado? Personalmente me he dado cuenta que quien manda de alguna manera suele ser la empresa, Ya, porque son quienes tienen los recursos principales. ok. Si quieres ponerte más creativo o quieres dar urgencia, es justamente el Estado quien pone los problemas. Ah, ok. Entonces, claro. hay algunas universidades que dicen, voy a hacer una hackathon. ¿Qué problema resolvemos? Ok, ¿qué problemas hay en el país? O sea, el Estado, ¿qué problemas tienes? ¿Qué deficiencias tienes? Tales. Sacamos una hackathon con estos problemas. Hay otros que dicen, mira, quiero hacer una hackathon, pero no tengo dinero. Voy a tocarle la puerta a Enel, por ejemplo, y otras empresas muy conocidas de nuestro país, y que me digan qué problemitas tienen. Y la figura con ellos es diferente. La figura con ellos es más, yo voy a traer capital estudiantil de repente y joven que quiera crear alguna cosita chévere para ti, con tus problemas propios de la empresa, y pues si ganan, tú les vas a dar el fondo, el dinero, Ujú. y la solución que crean va a ir para ti. Entonces la empresa tampoco va de gratis, ¿no? Claro. En cambio, en el caso del Estado, sí, porque conviene que la gente esté trabajando en otras cosas. Claro. Entonces, son figuras que van por ahí. Al final el estudiante vive la misma experiencia, ¿no? Ujú. De repente acá comió 2 pizzas y acá comió de repente Su pizza con gaseosita. Concordia caliente. Claro, algo así. ¿No? O Pero- llega el almuerzo al día siguiente. Claro, igual los beneficios que busca son distintos también. Ujú. Pero dices que es más el interés de la empresa privada porque tiene mayor cantidad de recursos. Por ejemplo, ahí hay algo feo, ¿no? Porque básicamente la innovación debería o tendría que tener alguna especie de dirección para poder atender a un problema quizás masivo, Ujú. social, pero irónicamente pareciera que en ese ámbito no hay tanto incentivo, porque en el ámbito más bien de pequeñas soluciones o soluciones de impacto a soluciones de mercado tienen mayor incentivo, ¿no? Bueno, Ujú. sí, pues, ¿no? Siempre va a haber diferencia en la empresa privada y la pública, porque justamente el factor ahí que mueve todo es el financiamiento, el dinero, ¿no? Claro. Dinero es lo que nos falta para mejorar también la educación en el país. Yo sigo ahí metiéndole el tema, ¿no? De impulsar una educación innovadora, ¿no? En el país, ¿no? Y ese es el tema de este episodio, ¿no? ¿El país está fomentando innovadores o los está frenando? ¿Tú qué crees, Sebastián? Y yo creo que el país como tal sí está buscando, de repente no desde como tal la presidencia actual o la Ujú. antigua o la futura, ¿no? Pero como grupo sí están de alguna manera fomentando que haya Ujú. personas con mejor capital humano, ¿no? Positivo. Hasta, sí. por ejemplo, hace 1 año o 2 años habían becas para poder estudiar el doctorado en alguna Ya. universidad no tan conocida de nuestro país, pero el Estado te pagaba para que lo puedas hacer. Ujú. Entonces sí hay impulso para poder hacerlo, ¿no? Incluso el propio Concitec tiene en sus concursos anuales ciertos temas priorizados, Ujú. donde uno de ellos que es muy repetido casi siempre es la salud, ¿no? Incluso en el COVID sacaron un concurso exclusivo para proyectos COVID. Ujú. Y bueno, muchas universidades ganaron, ¿no? Y otras que no porque de repente tenían en la evaluación un puntaje menor, de repente, ¿no? Por ahí. Entonces sí hay impulso ¿Sí por crees la... que hay una formación de innovadores? Que Sí. la educación está formando gente innovadora, Sí. profesionales. Pero Pero, ok, ahí Ahí en el- me gusta ese pero, a ver. Pero también depende no solo del Estado. Si el Ujú. Estado quiere o me da absolutamente todo, imaginemos, me da educación, me da doctorado, me da trabajo y todo lo demás, no va a ser hasta que yo mismo o la persona pueda saber que hay otras oportunidades por ahí afuera que se está perdiendo, Ujú. ¿no? Me di cuenta en algún momento que, por ejemplo, algunos compañeros que no eran mucho del tema de investigación, no sabían que existía el campo de la investigación como tal hasta que se lo mostré en algún momento, ¿no? Y me dijeron, oye, qué bacán, no sabía que yo también, siendo estudiante o siendo Ujú. egresado, Claro, podía crear algunas cositas, ¿no? O no sabía que mandándole un correo al hospital, que fue lo que yo hice en su momento en plena pandemia, podía hacer que mi proyectito de robótica llegue realmente al hospital. Claro. Entonces, ese pequeño temor, desconocimiento, me lo mostraron alguna vez y por eso es que ahora yo sé que puedo hacerlo, es lo que podría despertar realmente la chispa, ¿no? De las personas para poder implementar o crear algo innovador. Bueno, interesante. Podría ser una, ¿no? manera de seguir fomentando gente innovadora, ¿no? Claro, por supuesto. Y ahí, bueno, ya como también yendo hacia un poco las conclusiones de lo que tú has estado viendo y comentándonos
sobre tu experiencia, ¿qué es lo que tú pondrías como un plus si pudieras retroceder al Sebastián, entre el Sebastián ingeniero normal que dijiste y el Sebastián ingeniero 2.0 que quería empezar a ver temas de innovación? ¿Qué cosas consideras, no de ti, sino de tu entorno educativo, que podrían hacer que tú te aceleres aún más ese proceso? Ya, si bien la universidad es muy bonita, y muchas universidades también lo son por el hecho de que te traen profesores de afuera o algún innovador que estuvo haciendo una cosa bien bacán y viene a exponer en tu universidad solamente esas horitas, y es algo bueno que hacen las universidades, pasa mucho que esta especie de burocracia o este permiso que tienes que pedirle al profesor que para en virtual y nunca viene en presencial y no lo puedes conocer como tal, no te deja acceder a esas oportunidades que hay, ¿no? Otra cosa que está pasando, así como de repente en las empresas hay esta vara, ¿no? En investigación, por supuesto que también hay vara, ¿no? Y de hecho, yo siento ahora sí que tengo un poquito más de peso dentro de mi propio trabajo, por así decirlo, pero en su momento no. Y de hecho, muchas veces me chotearon tanto oportunidades de beca, financiamientos. Yo hice una publicación científica, armé una publicación científica con unos compañeros, tocamos la puerta de un profesor con recursos y que tomaba las decisiones para que nos puedan aprobar, y ni siquiera para viajar, solamente para que se inscriba el artículo. La universidad ganó un +1 en sus indicadores y nosotros pues ganamos que aparece nuestro nombre en el documento, y nos dijeron que no. ¿Por qué? Porque ya el fondo está reservado para ayudar a un profesor mucho más conocido y con mejor CV que nosotros, ¿no? Entonces, dar esa oportunidad creo que es y puede ser muy clave. Y alguna vez me la dieron a mí. Alguna vez un profesor que pues no era un profesor ni tiempo completo, no tenía ningún poder, me dijo, si quieres ven, siéntate a mi costado en las tardes y haz un proyecto que tú quieras. Y ahora, creo que eso fue una de las cosas que de alguna manera me hizo entrar más en investigación y ahora trabajar en el laboratorio y todo lo demás, ¿no? Y es lo que trato de replicar también con algunos alumnitos que están interesados en crear cualquier cosa, ¿no? Les digo, ok, yo no tengo oficina, la verdad, pero podemos sentarnos si quieres a conversar en las tardes en tal comedor y avanzamos algo, ¿no? O nos reunimos en Zoom de repente una vez a la semana, vamos creando alguito, y yo como ahora sí tengo alguito de poder, yo pongo el nombre y le digo a la universidad, oye, ¿me puedes dar plata para hacer esto, por favor? Y normal. Entonces, ofrezco ese, entre comillas, servicio, ¿no? Para poder ayudar a que la gente pueda hacer sus cosas también. Interesante, ¿no? Porque eso también explica mucho de estos espacios. No son espacios generalizados, sino son espacios puntuales en los cuales los alumnos logran tener quizás un contacto con un profesor como tú, ¿no? Pero quizás muchos otros no. Y ahí también se pierden un montón de ideas y de oportunidades. Sí, claro, ideas, ¿no? Siempre es importante fomentar, ¿no? En los alumnos eso, ¿no? Y se sientan también confiados que van a ser escuchados, ¿no? Claro, y por hasta los profesores, ¿no? O por el grupo de trabajo o ya que si tienen lo en quieres ese ver momento, de ¿no? la manera más fría, tú cómo puedes encontrar la mejor idea si solo coges algunas. Claro. Tienes que coger todas y de ahí recién hacer el filtrado, pero si no hay ese espacio para poder recoger las ideas, o por lo menos darles espacio para que se desarrollen un poco más. Sí, pues es más complicado, ¿no? Claro. Bueno, nosotros hemos querido un poco entender, ¿no? Cómo la educación del país está formando o no a estos innovadores, ¿no? Y el tema es muy complejo, ¿no? Es muy denso, hay muchos factores, muchos componentes, ¿no? Que digamos, no ayuda mucho a que este tema de la educación, ¿no? sea siempre positivo, ¿no? En el caso del país, ¿no? Tocar ese tema en media hora, 45 minutos que dura el podcast es muy difícil, ¿no? Esta va a ser como que educación e innovación parte 1. Parte 1 y va a tener de repente 7 o 8 partes, ¿no? Porque todas el tema con Sebastián. es muy complicado, ¿verdad? ¿no? Y justo en esa línea de lo que comentabas, hay un caso contrario a la universidad. De repente hay universidades que no quieren apoyarte y hay otras que te ayudan tanto que ves que en el indicador final del año tienen pues de la nada más 200 patentes que una de las universidades top del Perú, ¿no? Y ahí te das cuenta de que hay universidades que quieren entre comillas, apoyar tanto que se llenan de cosas que de repente no eran necesario patentarlas. Exacto, también. Por puede pasar ejemplo. eso, ¿no? Hay una comunicación ahí, ¿no? Claro, se vuelve innecesario. En otras carreras también, en ciencias sociales, se pasa el tema de la cuantificación, por ejemplo, ¿no? Se empezó a cuantificar todo tanto que llegó a ser completamente inservible. Hacer una cuantificación de procesos electorales de todo tipo, y de la nada tenías un libro inmenso de todos los tipos de cuantificación de los procesos electorales y nadie sabía qué hacer con eso.
Bueno, sí, pues, ¿no? Hay muchas cosas para seguir conversando de este tema, ¿no? Pero yo quiero contar una pequeña anécdota nada más, ¿no? Cuéntanos, Yani. En mi caso, ¿no? A ver, cuéntanos. Yo vengo de un colegio nacional, ¿Ya? ¿no? Y luego fui a una universidad privada, que fue la Universidad de Lima. Ahí hice el pregrado, ¿no? Y luego pasé, pues, a hacer a un posgrado en la Católica, ¿no? Ujú. Entonces, todo este proceso y desarrollo y cambio es búsqueda de conocimientos, ¿no? Es querer aprender para, bueno, luego desarrollarlo, ¿no? De forma personal o algún tipo de servicio o proyecto, ¿no? Que impacte a la sociedad, ¿no? Etcétera. Pero estos conocimientos, digamos que yo he conseguido, los he buscado, ¿no? Por propia iniciativa, ¿no? Y hay algo que puedo hacer, ¿no? Digamos, hay conocimiento que puedo usarlo. Pero hay muchísimos jóvenes, niños, ¿no? Que no tienen esas posibilidades. Y ahí va, digamos, lo malo del tema, ¿no? Que estamos tratando, ¿no? Que el Estado todavía no cumple, ¿no? Con los servicios básicos de educación, ¿no? Todavía no hay esa inversión necesaria para capacitar a profesores, ¿no? Para que puedan fomentar sus habilidades, su creatividad a cada uno, como lo decía en un inicio que mencionaba Ken Robinson, ¿no? De despertar esta curiosidad en el joven, ¿no? En el niño, para que de grande sea pues un Sebastián, ¿no? Claro. Y cree diferentes No. cosas con impacto en la gente, ¿no? Eso todavía no hay, ¿no? Yo he tenido la suerte de este desarrollo, ¿no? Este crecimiento profesional, pero muchos no lo tienen, ¿no? No los tienen. Entonces, yo creo que sí, el Estado, bueno, lo está haciendo, ¿no? Nos gustaría que sea como un cohete que vaya veloz, ¿no? Pero ponerle más punch, ponerle más prioridad a ese Exacto. asunto, porque si no, no vamos a tener nunca un unicornio, ¿no? Claro. Y claro, con los demás componentes que mencionó Sebastián, ¿no? Bueno, eso es para mí, ¿no? Lo malo, digamos, del asunto, ¿no? Lo malo de la educación y la innovación. Sí, todavía falta esa potencia, ¿no? Del gobierno, Claro. ¿no? Lo feo podría ser básicamente lo que Sebastián ha mencionado en temas de otros intereses que pueden haber a la hora de innovar, que se pueden como que filtrar más allá de generar nuevo conocimiento cuando hay vara, como ha mencionado Sebas, o cuando, por ejemplo, no se puede tener acceso a las herramientas pese a ser, es más, ya de por sí eres del 0.5% de la población peruana que tiene acceso a una educación superior universitaria de una de las universidades más caras del país, pero aún así no puedes acceder a la mano robótica que te podría ayudar a crear Exacto, algo. también, Eso sería ¿no? lo malo. Y lo bueno lo va a decir Sebastián. A ver, porque ¿qué es sería el lo bueno, Sebastián, del tema porque de es el positivo la del- educación del de grupo. en Yo ya estaba, el Perú? yo estaba En el armando Perú. ahí algo negativo también. No, pero- si tienes algo negativo, dilo también, no hay problema. Pero cambiando el discurso, en realidad, pese a todos los problemas que hayan por ahí, siempre hay personas o hay de alguna manera entidades que están representadas por personas que van a querer compartir lo que ya conocen, ¿no? Van a querer de repente ayudar o llevar ese programa social para que alguien más que no conocía de repente de los temas de robótica, ¿no? Pueda enterarse un poquito más. Conozco a un joven, en realidad, que conocí en el programa Protagonistas del Cambio UPC por los ODS, que justamente nos dieron ese reconocimiento al proyecto ROPI el año pasado, a fines del año pasado. Conocí a Aldair, que es un joven de... No me acuerdo exactamente qué región es, pero él trataba de revalorizar una cultura de la selva muy particular, Qué hermoso. de una zona muy particular, y nos contaba siempre su historia de que él era pues de una zona que nada que ver con de repente estudiantes súper profesionales que estudiaban en universidades top, ¿no? Era más que nada tema local, era muy de repente tradicional todo lo que aprendían y lo que hacían en su día a día. Él tuvo la oportunidad de salir gracias a personas muy chéveres que conoció durante su vida, incluso personas que solamente fueron a dar una pequeña charlita. Y él siempre nos contaba eso. Y ahora pues es un líder que de alguna manera lleva... ya me acordé, su proyecto se llama Cucama Compost. Entonces él busca compartir estos conocimientos del compostaje mediante algunas tradiciones de la gente Cucama, que es justamente una especie de cultura bien particular que él pudo conocer, ¿no? Y si mal no recuerdo, era parte de su cultura propia de él. O sea, era el Entonces, pueblo indígena Cucama, Cucamiri. y claro, y exactamente. Y ahora él lo que ha hecho es, ha vuelto a donde está y hace pues difusión, hace que los niños se enteren de todo lo que Qué puede bonito. hacer y lo que él pudo hacer gracias a las becas, gracias a personas muy bonitas que pudo conocer en su camino. Entonces, estoy seguro de que hay muchos Aldair por ahí y que si no están ahorita, Así pues como van a Sebastián aparecer en algún también. momento. Sí, y de hecho, antes de cerrar, quiero decir que yo, por ejemplo, represento el proyecto RUPI, ¿no? De hecho, yo doy la cara del proyecto RUPI muchas veces porque yo ya sé cómo florear, ya sé cómo conversar, ¿no?
pero en realidad tienen que saber siempre, y siempre lo comento, trato de comentarlo, si es que me olvido me van a disculpar, que no es que yo vaya solito, ahorita estoy solito físicamente, pero en realidad a mi costado están, en virtual por así decirlo, los doctores con los que hemos podido trabajar, mi equipo de trabajo de desarrollo, digo mi equipo, pero en realidad somos un equipo, ¿no? Mis amigos que también son mecatrónicos, los niños pues que metieron mano e ideas para que el proyecto tenga esas formas, ¿no? Entonces eso es lo que representa el hecho de, por ejemplo, venir a este programa y poder conversar y compartir, ¿no? No es algo que yo pude ganar como tal. Obviamente que sí, está dentro de mí ahorita, lo gané, está en mi corazón, está en mi mente y todo lo demás, pero es parte de esa conversación que hemos tenido con todas las personas, ese trabajo, ¿no? Y eso, o sea, hay más Aldairs por ahí, no suena vanidoso, ¿no? Pero hay más personas de repente que van a poder hacer lo que yo hice y lo que yo haré más adelante también. Y esa es la idea, ¿no? O sea, una bonita reflexión, Sebastián, ¿no? O sea, contar que lo que yo hice lo puede hacer en algún momento Juanca, también lo podría hacer Yanni, y lo puede hacer un niño que todavía está en formación y está en crecimiento. Que es lo que buscamos, ¿no? Es que estamos buscando país, justamente, ¿no? Además que lo puedan ver, que puedan ver este mensaje Sí. y que puedan decir, yo también puedo. Además, el trabajo de Sebastián y del equipo que está detrás de él impacta, pues, ¿no? En la sociedad de manera positiva y hermosa, ¿no? Como es su proyecto Ropi. Así es que, nada, a ver, se acabó Sí, se acabó este el segundo episodio de Pistacho Podcast. Que hemos tratado de hacerlo cada vez más acotado, dinámico, más ¿no? dinámico. La próxima vamos a tener acá un poquito de ambientación, ¿no? Sí. Snacks, ¿no? Un par de Claro, piscos, esa es una vinos, más de a repente. reclamo. No de que No no te me han preocupes, dado de acá nada. salimos, acá hay un bar, ahí podemos terminar de conversar, ¿no? Bien, entonces, nuevamente muchas gracias a todos los que están escuchando o viendo el Pistacho Podcast. Este es el capítulo número 2 y nos pueden seguir cada semana con el lado más crujiente de la innovación. Exacto. Gracias. Gracias. Chao, chao. Nos vemos.